Este tiempo tan precioso. Le ruego que nos guíe, nos dé entendimiento, nos dé de su palabra para recibir y entender, Señor, su voluntad en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Ahí, dependiendo de dónde se encuentre, ¿verdad? Yo soy Eleuterio Lebrón Ortiz. Que milito aquí en la iglesia, el pastor Eleuterio Lebrón, que milito aquí en la iglesia cristiana Buscando Mi Pueblo del Bosque Mosquito, ubicada en el sector Mosquito, de la carretera número 3 de Guayama hacia Salina, el kilómetro 150.6. A las órdenes, nos reunimos los miércoles a las 4 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados. Gloria a Dios. Vamos al tema de hoy, que es la lección 2 de 3 de Conociendo la Voluntad de Dios. Lección 9, 2 de 3, lección 9. Gloria a Dios, bendito el Señor. Gracias por estar por ahí. Y muy bienvenidos, gloria a Dios. Lección 9 de Viviendo la Nueva Vida. Así que vamos a empezar. Esperamos que Dios nos hable, nos guíe, nos enseñe de su palabra. Estamos en la lección 9, 2 de 3 de Viviendo la Nueva Vida. De Viviendo la Vida, Nueva Vida. Espero que ustedes que están por ahí, ¿verdad? Y los que han de escuchar más adelante, ya estén disfrutando del perdón de Dios. Ya estén viviendo la nueva vida. Estos son instrucciones muy básicas, muy concretas, ¿verdad? Pero saludables para los nuevos creyentes en Cristo Jesús, los que ya han conocido a Jesús como su Salvador, gloria a Dios, y saben que sus pecados han sido perdonados, o si no, se están enterando ya. Gloria a Dios, bendito el Señor. Ok, estamos en la lección 9, 2 de 3 de Viviendo la Nueva Vida. Hoy, en esta segunda parte, hablaremos de estar de acuerdo con Dios. Al ver ¿verdad? Y al tratar de presentar este tema, me venía a la mente repasándolo, ¿verdad? Buscando la palabra de Dios, repasando y buscando información, poniéndome a tono de lo que les voy a hablar. Me venía a la mente ese texto que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y realmente no me acordaba, sabía que estaba en los profetas, pero no me acordaba cuál de los profetas había dicho eso. Lo busqué precisamente antes de venir para acá. En Amos capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Conociendo la voluntad de Dios, que es el tema principal por el cual nos estamos dejando guiar, ¿verdad? Y el tema, ¿verdad?, secundario para el día de hoy es estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios. Y es algo primordial. Primero hablamos de conocer a Dios, precisamente. Entrar en una relación con Dios. Es conocer a ese Dios maravilloso que nos conoce desde antes de la fundación del mundo a nosotros. Gloria a Dios. Nosotros no sabíamos eso, pero Él sí lo sabía y nos conocía de antelación, ¿verdad? De antemano, gloria a Dios. Y nos enteramos con muchos textos bíblicos de que Él fue que nos formó en el vientre de nuestra madre y de que está muy atento a nosotros, está muy interesado en nosotros, tanto que dio el rescate necesario para nuestra salvación. Por eso hoy en día estamos viviendo la nueva vida. Y hablando de la nueva vida, estamos poniéndonos de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios. Bendito el Señor. Si me acompañan y tienen Biblia, pueden buscar Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Vamos ahí a estar, gloria a Dios, en esos pasajes. Romanos 12, versículo 1 y 2. En el 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que sea el Señor que nos enseñe, que sea el Señor lo que nos comunique el sentir de la palabra en esta
en esta, ¿verdad? En esta frase que nos comunica, gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, conociendo la voluntad de Dios. Hay que darnos a conocer la voluntad de Dios. Hay que, ¿verdad? Poner un poquito de fuerza para poder entrar en ese conocimiento. Como base inicial, si me pueden, ¿verdad? Seguirle el hilo, como base inicial para entender la voluntad de Dios y estar de acuerdo con Él, porque, oiga, Amos dice que nadie puede andar juntos si no están de acuerdo. En Amos capítulo 3, versículo 3. Así que hay que ponernos de acuerdo y estar de acuerdo con Él, con Dios. Bendito el Señor. Necesitamos presentar nuestros cuerpos a Dios. Eso es lo primero que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que presentarnos a Dios. Sí, tenemos que dejarnos guiar por Él, ¿verdad? Ser orientado por Él, presentarnos a Él. Esto es un acto de voluntad. Y conociendo la voluntad de Dios es que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo a Él. A Él. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entrar un poquito más en eso. Así que declaramos que como base inicial para entender la voluntad de Dios y estar de acuerdo con Dios, necesitamos presentar nuestros cuerpos a Dios, a Él. Esto tiene razón de ser. Esto es consagración. Presentar nuestros cuerpos a Dios, bendito el Señor. Y nos dice por las misericordias de Dios. ¿Por qué? Por lo bueno que Él ha sido con nosotros, por lo misericordioso que Él ha sido con nosotros. ¿Sabe que la paga del pecado es muerte? Y Él envió a su Hijo precisamente a morir en nuestro lugar. Eso es una gran misericordia demostrada de parte de Dios para ti y para mí. Para cada uno de nosotros que estamos viviendo la nueva vida, que hemos creído, que hemos aceptado el sacrificio divino. Eso fue una demostración de gran misericordia. Entonces nos dice, preséntate, ya que Dios ha mostrado esa misericordia por las misericordias de Dios. Preséntate tú mismo a Dios en sacrificio vivo. Estas misericordias que estamos hablando, estas misericordias de Dios, cobran significado en Efesios capítulo 1, versículo 7 y en Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. En el término redención por su sangre. Así que cobra significado las misericordias de Dios. ¿Cómo? En el término redención por su sangre. El perdón de nuestros pecados. Nos conoció. En ese primer texto que hemos citado, Efesios capítulo 1, versículo 7, estas misericordias de Dios cobran significado como en ese término de la redención por su sangre. ¿Qué quiere decir eso? El perdón de nuestros pecados. Nos compró. En Corintios dice que con precio fuimos comprados, con precio de sangre. Gloria a Dios. Nos compró, nos redimió. Así que estas misericordias cobran significado en ese término, en que Él nos pagó la deuda. Nos conoció también en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Habla de que nos conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esto son una gran demostración de las misericordias de Dios. Sí, gloria a Dios. Una gran demostración de lo bueno, lo misericordioso que Dios ha sido contigo. ¿Cómo? Pues Él te conoció.
Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó y te glorificó. Gloria a Dios. Todo lo hizo Dios por ti. Eso es una demostración clásica de sus grandes misericordias por nosotros. Así que el texto nos dice, pues preséntate, preséntate. Gloria a Dios. Vamos a avanzar en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Gloria a Dios. Suena un poquito difícil, ¿verdad? Porque a nosotros no nos gusta. Yo sé que a ti y a mí y a todos nos gusta esa misericordia de Dios, esa bondad de Dios, esa compasión divina. Nos gusta, nos agrada. El que Él haya venido en la persona de su Hijo y que fue obediente hasta la muerte, lo que nosotros no podíamos hacer, consagrado completamente a eso. Él sabía lo que vino a hacer. Jesús decía, le decía hasta a María, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me buscabais? En los negocios de mi papá me es necesario estar. Él sabía lo que vino a hacer y él vivió su vida totalmente entregada y consagrada a lo que vino a hacer, a Dios, y la entregó por ti, por mí. Eso es un gran despliegue de misericordia. Gloria a Dios. Y a nosotros nos gusta eso. Nos gustan esos textos que yo vine a buscar y salvar lo que se va perdido. Nos encanta. Nos encanta ese Juan 3:16 que casi la mayoría de los cristianos lo tienen memorizado, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es bonito, eso es precioso y nos gusta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, me amó a mí, precioso. Pero cuando hablamos de ponernos de acuerdo con Dios, de conocer la voluntad de Dios y estar de acuerdo con Él, bendito el Señor, eso es 20 pesos distintos. Ahí es que como que no encajamos muy bien. Cuando tenemos que entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, como dice la palabra, entregarnos a Él, hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere, eso es distinto. Eso es distinto, ¿no? Ya tú quieres manipular, ya tú quieres controlar, ya tú quieres vivir mi vida por mí. Exacto, Él la compró, Él la pagó. Eso es lo que Él quiere, sí. Él quiere vivir la vida de Él a través de ti. Vivir a través de ti, fluir a través de ti. Por eso te pide que entregue, que le dé, que ponga tu vida. Bendito el Señor, como Jesús puso la vida de Él por ti y intercedió por ti. Gloria a Dios, bendito el Señor. Ok, hemos leído, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ok, no podemos estar en conformidad con este mundo, gloria, con este siglo, gloria a Dios. La ofrenda de nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios implica que la voluntad de uno se entrega a Dios. Vamos a leerte ese primer punto, porque aquí es que entramos. Aquí entramos. Cuando Dios está hablando de la ofrenda, la palabra habla de entregar tu cuerpo como ofrenda. Esto es lo que te está diciendo. La ofrenda de nuestro cuerpo es en sacrificio vivo a Dios. Implica que la voluntad de uno se entrega a Dios. Se entrega a Dios. A que Dios haga como Él quiere, como Él ha determinado, como Él ha preparado el camino para mí.
que él haga su voluntad. Aquí entrego, aquí me entrego. Aquí entrego mis horas, aquí entrego mis días, aquí entrego mis años para ti, a servicio a ti. ¿Qué quiere que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia, que Jesucristo se le apareció y él le dijo, tú me persigues a mí. ¿Quién eres tú? Dice, yo soy Jesús. Dice, pues Señor, ¿qué quiere que yo haga? Entregó su vida, entregó su voluntad. ¿Qué quiere que yo haga? Pues levántate y ve para donde iba, que allí se te dirá lo que debes hacer. O sea, entregó su vida. Bendito el Señor. Y Dios le comenzó a instruir conforme a la voluntad de él, al apóstol Pablo, gloria a Dios, bendito el Señor. Así que la ofrenda de nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios implica que la voluntad de uno se entrega a Dios. B, no os conforméis a este siglo. Cuando esa porción de la palabra dice no os conforméis a este siglo, es un mandato negativo que requiere que la vida de uno sea separada para Dios. No os conforméis a este siglo. Sí, no. ¿Qué es lo que implica? Te lo leo de nuevo. Es un mandato negativo que requiere que la vida de uno sea separada para Dios. Eso es difícil. Es fácil creer en Cristo. Es fácil creerle que Él pagó nuestras deudas. Es fácil creer que tenemos vida eterna porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, que es la muerte. Él murió en nuestro lugar. Eso es fácil, recibir a Jesús, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tienes vida eterna, tienes el perdón de Dios. Ahora bien, ¿pueden dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Necesitamos ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios, porque ya fuimos comprados con precio de sangre. Ya Cristo pagó su deuda. Y lo que nos está pidiendo ahora, conóceme, conoce mi voluntad, conoce lo que yo quiero para tu vida. Entonces, ¿qué quiero que haga? Que entregue tu voluntad a mí, a mi servicio. Gloria a Dios, bendito el Señor. Se complica, ¿verdad? Porque ahí no queremos escuchar. Ahí no queremos aceptar. Si queremos el perdón de Dios, si queremos la salvación, que es gratuita. No estoy diciendo que tienes que trabajar para salvación. Es gratuita. Pero una vez tú entres en la familia de Dios, Dios no te va a dejar ser haragán como eras antes. Dios no te va a dejar seguir desperdigando tu vida por ahí, perdiendo el tiempo como hacía antes. No. Dios quiere que sea productivo, que lleve fruto. Bendito el Señor. Frutos tanto en fruto dado de trabajar colectivamente con un grupo que honra y glorifica a Dios, como frutos que son normales para un creyente. Frutos del Espíritu. Porque si no están esos frutos del Espíritu fue que no hubo redención, no hubo salvación. Ok, volvamos aquí porque me desvío un tanto. Ya hablamos de la ofrenda de nuestro cuerpo y hablamos de no conformarnos a este siglo, que quiere decir que es un mandato negativo que requiere que la vida de uno sea separada para Dios. Eso está en el versículo 2. También habla de transformaos. Sí, esto es conociendo la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas transformado. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay una transformación que es exclusiva y única del Espíritu Santo. Tú no la puedes hacer. Y eso Dios lo hizo para hacerte creer, hacerte recibir. Pero aquí dice transformado en otro, es otro mandato que requiere que la vida sea cambiada. La vida sea cambiada. Eso habla de una metamorfosis, ¿verdad? Transformación. Gloria a Dios. Ese es otro mandato que requiere que la vida sea cambiada. Un cristiano, un verdadero cristiano, quiere conocer la voluntad de Dios, desea conocer la voluntad de Dios. Y cuando se le habla ahora, no en términos de toma, recibe, las bendiciones, qué glorioso, que como cantamos por ahí,
Qué qué bonito es alabar al Señor cuando todo va bien, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando tenemos a nuestros seres queridos alrededor nuestro. Qué bonito es, aleluya, gloria a Dios. Pero el corito sigue diciendo, pero yo le alabo, a, bueno, a través de mis penas, a través de mis situaciones. Hay que alabarle también, hay que alabarle también con honrarle como Él es digno. Y honrarle como Él es digno, debemos someternos a su voluntad. Debemos entregar la nuestra a que Él haga conforme a la de Él. Gloria a Dios. Eso es transformado. Es otro mandato que requiere que la vida sea cambiada. Una vez llegaste, te gustaba robar, vamos por un ejemplo, te gustaba robar, vivir del cuento, ya no puedes seguir robando y viviendo del cuento. Tienes que vivir una vida transformada, nueva, en la novedad de vida, como Él te hizo, como nueva criatura. Seguimos. Por medio de la transformación del entendimiento, son palabras que indican cómo puede ser transformada mi vida. ¿Cómo puede ser transformada tu vida? ¿Cómo? Por medio, dice la palabra, por medio de la transformación del entendimiento. Vamos al término de la gracia, porque también está la praxis, la vivencia, pero vamos en el término de la gracia. En términos de la gracia, no hay nada que tú puedas hacer para recibir el don de Dios, el perdón de Dios, solo aceptarlo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Ahora, aplicando esto en su término espiritual, ¿qué transformación quiere Dios? Que te ponga de acuerdo con Él, ¿verdad? Habla de los pensamientos, ¿verdad? Por medio de la transformación del entendimiento. Esos son tus pensamientos, de lo que tú entiendes. ¿Qué tú entiendes? Que la salvación es gratis, que la salvación es por aquello que dice la palabra de Dios, que es por su gracia, que no es por obra para que yo no me las eche. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo hace Dios. Gracia quiere decir, es un don de parte de Dios que el hombre no merece. No se lo merece. La gracia no se la merece. El que Dios se mueva en misericordia para con nosotros, el hombre, tú y yo, no la merecemos. Entonces, ¿qué es ponerte, transformar tu pensamiento? Aceptar esa realidad, esa verdad, que tú no mereces que Dios te salve. Tú no mereces que Dios te perdone, pero Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo y te pide solamente que lo creas. Y transformar tu pensamiento es decir, qué maravilla, de verdad que esto es cierto. Sí, ponte de acuerdo con Dios, que Él te salvó por pura gracia. En ese sentido, así también ponte de acuerdo en la vida que Él quiere que tú vivas. Él quiere que tú entregues tu vida para Él vivirla a través de ti. Él quiere que tú entregues tu voluntad a Él, para que haga la de Él, la voluntad de Dios. Y ponte de acuerdo, porque Él tiene ya todo eso preparado, según Efesios capítulo 2, versículo 10. Él dice que Él los preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios, bendito el Señor. Ok, por medio de la transformación del entendimiento, son palabras que indican cómo puede ser transformada mi vida. Gloria a Dios. En este cierre, porque hay que cerrar ya. En este cierre es bueno recordar que la voluntad de Dios es buena. Que la voluntad de Dios es buena. Eso es lo que queremos conocer. Conociendo la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios para tu vida, esa voluntad de Dios para mi vida es buena. Gloria a Dios, es buena. Y por eso benéfica, es para tu beneficio.
Es para tu bien, gloria a Dios, bendito el Señor. Es para mi beneficio y es para mi bien. Tenemos que recordar, seguir recordando que la voluntad de Dios es aceptable, es aceptable, es aceptable, gloria a Dios. Y por eso agradable. Bendito el Señor. El cristiano le gusta escuchar la palabra de Dios. El cristiano no es como personas que simplemente le gustan los coritos, le gusta la alabanza, le gusta esa área de cuando dan testimonio nada más, o cuando le dan esa parte para cantar, y ahí están locos y deseosos de pararse y decir 2 o 3 cosas, ¿verdad? Que Dios es bueno y todo eso. Pero el cristiano le gusta aprender, asimilar la palabra de Dios, recibirla y aceptarla con mucho deleite. Oh, qué rico es oír la palabra de Dios. Qué precioso es aceptar la voluntad de Dios. El cristiano le gusta, le agrada estas cosas, se deleita en las cosas de Dios. Así que la voluntad de Dios es aceptable y por eso agradable. Y la voluntad de Dios es perfecta y por eso completa. Gloria a Dios. Dentro de la voluntad de Dios es que nosotros seamos hechos perfectos en Cristo Jesús. Y eso es perfecto en Cristo Jesús. Eso es dentro de la voluntad de Dios. A gente no le gusta escuchar porque ellos quieren trabajar su salvación, ellos quieren buscar su salvación, más sin embargo la palabra dice que la voluntad de Dios fue enviar a su Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía que no había ni siquiera uno bueno, no había quien buscara de Dios, ni siquiera uno. Y Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vino y nos consiguió, nos encontró muertos en delitos y pecados. En esa condición, Él nos encontró y nos otorgó, nos dio, nos entregó la vida perfecta de Jesús, la justicia perfecta de Jesús, la santidad perfecta de Jesús. Oh, gloria a Dios. Y ahora, en este vivir la nueva vida, vamos aprendiendo y poniéndonos de acuerdo con Dios y haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos para vivir conforme a su voluntad. Y Él nos dice, ponle cabeza a esto, entiende, razona esto. Así es que funciona Dios. Dios nos lleva hasta la estatura del varón perfecto, quien es Cristo Jesús. No me voy a extender más. Estamos hablando en los últimos puntos, es que hacerle el recordatorio y el cierre, que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta. Y Amos 3:3 dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Y este énfasis que hemos hecho hoy es estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios. Bendito el Señor. Si tú estás de acuerdo con Dios, las cosas de Dios te han de agradar. Si estás de acuerdo con Dios, las cosas de Dios las deseas aceptar y vivir conforme a su voluntad. Gracias y paz. Bendito el Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, que usted es precioso, usted es maravilloso y quiere que nosotros aprendamos. Usted mostró su gracia para con nosotros y por gracia soy salvo, sí. Bendito Dios, pero allí en ese mismo pasaje dice que usted preparó unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Bendito Dios, gracias. Gracias que usted no nos salva para simplemente quedarnos por ahí a la deriva hasta que usted venga a buscarnos, sino que usted nos salva para hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad tenemos que ponernos de acuerdo con usted. Gloria a Dios, enséñanos, Padre, guíenos, convénzanos, Señor, a andar en acuerdo con usted. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, le glorificamos, Señor, y hágase su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias y paz. Aleluya. Vamos a cejar aquí.